La verdad es que pensaba mientras adorábamos y mientras orábamos, qué gran privilegio y qué bonito es que aunque no nos conocemos, podemos pedirle al Señor juntos y podemos cantarles todos juntos, y yo siento comunión con vosotros y todos con Cristo. Y eso, la verdad es que me parece asombroso, la verdad es que no deja de asombrarme el Señor. Es un privilegio hoy poder estar aquí y es un privilegio poder predicar a Cristo. Yo que no le conocía, ¿vale? Vosotros no me conocéis, pero yo me convertí hace 14 años y no era mi intención primero conocer al Señor y mucho menos predicarle ni seguir creciendo en su palabra y en sus enseñanzas. Le doy gracias a Dios porque Él fue el que creyó en mí antes que yo en Él, y Él es el que empezó la obra en mí y el que será fiel en terminarla, como dice Pablo. Me gustaría empezar con una pequeña anécdota de un personaje muy importante, que es Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue uno de los patriarcas de las primeras iglesias en el siglo IV, y él había sido un joven con una vida bastante desordenada. Él tiene una autobiografía, se llama Confesiones, y ahí cuenta un poco cómo él conoció al Señor. Había nacido en una familia cuya su madre era cristiana, y su madre, por lo visto, había estado orando por él casi por 30 años para que él conociera al Señor y se convirtiera. Pero Agustín llevaba una vida un poco desordenada, un poco de fiestas, de lugares de no muy buena reputación, y él dice que de aquella época que él estaba buscando la verdad, y la buscó en la filosofía, y estudió filosofía y conoció a personas importantes, pero nada le llenó. Y un día, escuchando hablar de Cristo, cayó rendido y se convirtió. Su madre le había predicado muchas veces, le había contado del Evangelio, y él nada. Y un día, sin embargo, algo pasó en su interior, el Espíritu obró y él se convirtió, y convirtió su casa en una especie de escuela, él tenía muchos discípulos, tenía alumnos, y predicaba la palabra, y se dedicó el resto de su vida tanto a escribir como a meditar, como a predicar la palabra. Y tenía muchos alumnos, y a los alumnos les contaba una anécdota que quiero compartir con vosotros. La anécdota era la siguiente: le decía a los alumnos que él creía siempre en los milagros grandes y en los milagros pequeños del Señor. Y los alumnos le preguntaban: uy, qué raro, los milagros grandes y los milagros pequeños. ¿Cuáles son los milagros pequeños del Señor? Y él les decía: los milagros pequeños del Señor son la curación de un leproso, darle vista a un ciego, alimentar a 5.000 personas, resucitar a un muerto. Claro, los alumnos, Agustín era un hombre bastante ocurrente, y ya había previsto que los alumnos dirían: bueno, ¿y entonces cuál es el milagro grande del Señor? Y Agustín les decía: el milagro más grande que ha hecho Dios lo tenéis delante vuestra. Yo, que era impío, que era un pecador, que era un enemigo de Dios, hoy puedo ser llamado hijo suyo. Y la verdad es que la primera vez que leí esta anécdota, salvando las distancias, me sentí muy identificado, porque yo no conocía a Dios, y sin embargo Dios lo preparó todo para que un día yo conociera a mi mujer, ella me hablara del Evangelio, y yo aceptara al Señor cuando lo había negado tantas y tantas y tantas veces. Le doy gracias a Dios porque hoy puedo estar aquí, le doy gracias a Dios porque me siento especial para Él, todos, y vosotros también sois especiales para Él. Vosotros también tenéis una historia de conversión, también tenéis una historia en la que el Señor os habló un día y vosotros decidisteis que Él era el Señor realmente de vuestras vidas. Le doy gracias por cada uno de vosotros, y me gustaría que hoy me acompañarais a lo largo de unos años de mi vida, y de cómo un pequeño texto de la Biblia, una pequeña parábola, ha ido creciendo en mi interior, he ido haciendo el Señor que la comprenda cada vez de una manera mayor y con mayor dimensión. El texto sobre el que quiero predicar hoy es la parábola de la perla de gran valor. Es una pequeñita parábola, son 2 versículos que tienen una dimensión muy grande, pero que el Señor dio en medio de un discurso a una multitud en el que hablaba a ellos a través de parábola. La parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, los versículos 45 y 46. Y decía el Señor:
el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y lo vendió todo, y vendió todo lo que tenía y la compró. El Señor había predicado de muchas maneras y muchas cosas cuando estuvo aquí en la tierra, y el Espíritu Santo ha tenido bien que las que necesitamos tener estén recogidas en la Biblia y nosotros podamos seguir aprendiendo de Él. Pero si hay una enseñanza que repitió mucho, fue la del reino de los cielos. En los evangelios, según las traducciones o los manuscritos que se utilicen, el Señor habla del reino de los cielos entre más de 100 veces en todas las versiones de la Biblia y hasta 120 veces. Y hablando del reino de los cielos, del reino de Dios o simplemente del reino. Le llamaba el reino, como algo familiar, ¿vale? Cuando hablaba con los discípulos que ya sabían de qué le estabas hablando. En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, cuando el Señor predica con esta bella parábola, el Señor se está dirigiendo a un público muy diverso. Allí estaban sus discípulos que sabían de qué estaba hablando y estaban a la orilla del mar de Galilea, y el Señor habló a través de un montón de parábolas. El Señor hablaba a través de parábolas. Los discípulos que estaban con él aceptaban sus enseñanzas y ya le seguían, y aunque todavía no sabían en qué dimensión él era su Señor, ya lo habían aceptado. Pero allí había un montón de personas que no conocían a Jesús realmente, sino que solo lo conocían de oídas. Todas estas personas eran curiosas. Había muchos judíos, había también gentiles, porque en Galilea entonces había gente de todas partes, y eran en su mayoría curiosos y se acercaban al Señor porque Jesús estaba siendo muy popular. Poco antes había alimentado a 5.000 personas. Imaginaros el revuelo que se formó, lo que se habló de ellos, y había hecho muchísimos milagros, había curado a enfermos. Y yo me imagino que mucha de aquella gente se acercaba para ver si era verdad, para ver quién era ese Jesús del que todo el mundo hablaba. Pero todavía no le conocían. Muchos de ellos seguramente le aceptarían y le seguirían. Pero la mayoría eran curiosos que no sabían nada del reino de Dios ni del reino de los cielos. Ese reino que el Señor nos acercó y del cual nos ha regalado la llave. Cuando el Señor hablaba a las multitudes, siempre hablaba en parábolas. La verdad es que yo, desde que empecé a leer la Biblia y poco después me convertí, me despertaba la curiosidad de estas parábolas, ¿no? Es como, ¿y por qué hablaban parábolas? Las parábolas, cuando tú lees una parábola, eres perfectamente consciente de que esa historia que ilustra algo muchísimo más profundo, y se lee entre líneas que hay algo grande detrás, que hay verdades grandes detrás. Yo me imagino a esas personas que escuchaban las parábolas, que escucharon una batería de parábolas, ¿eh? El Señor ese día enunció unas cuantas: la parábola del sembrador, la de la levadura, la de la grana de mostaza, la del trigo y la cizaña, la de la barrera de la red del pescador. Había anunciado muchas, y yo me imagino a esas personas por la noche en su casa recordando todo aquello que habían escuchado e intentando entender en profundidad qué era aquello que el Señor quería decirles. Y los discípulos, como yo también me extrañaba al principio, les preguntaba: bueno, Señor, ¿y por qué le hablas en parábolas? A ellos les había explicado, por ejemplo, poco antes de este texto, la parábola del sembrador, ¿vale? Y le preguntaban: bueno, ¿y por qué a ellos no se lo explican? Hay una multitud, si se lo explica a ellos también lo entenderían. Y el Señor en este mismo capítulo les contesta: porque a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¡Wow! La verdad es que en este proceso de leer la palabra, de entender las parábolas, yo me sentía especial, ¿no? Me sentía como que, wow, yo he sido elegido por el Señor para entender los misterios del reino de los cielos. Y me acuerdo del proceso en que yo iba conociendo a Jesús y
Y todavía me asombro y todavía me parece tan bonito el poder haber sentido que soy especial para Él. Y también les decía, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El Señor decía estas palabras citando una profecía de Isaías, que se encuentra en Isaías 6, el 9 y el 10. Y así se cumplía esa profecía, que el Señor hablaba en parábolas. Hace tiempo, cuando me convertí, di testimonio de fe público en mi iglesia y expliqué cuál fue la manera en que el Señor fue a buscarme. Y esta parábola tiene un lugar muy especial, en ello. Empecé a leer la Biblia y me habían regalado una Biblia de las Américas. Y la Biblia de las Américas, que es la que uso todavía, cada vez que habla el Señor, las letritas te las ponen en roja. Y a medida que a mí me iba llamando la atención cómo hablaba Jesús, sin haberlo aceptado todavía, yo iba buscando en la Biblia todas las letritas en rojo para leerlas y ver lo que tenía que decir. Y la verdad es que antes de aceptarle como Dios y creer que Él resucitó y que dio su vida por mí, yo empecé a sentir que Jesús era alguien digno de ser seguido. Era alguien que hablaba verdad, era alguien sabio y era alguien que tenía respuestas. Y todos tenemos muchas preguntas, así que es extraño encontrar a alguien con tantas respuestas y que habla con tanta sabiduría. Hasta cuando contestaba con preguntas y no te estaba contestando directamente, eso lo hacía mucho con los fariseos, que les molestaba bastante, por cierto. Era la pregunta correcta en el momento correcto, que interpelaba a la persona para que su corazón supiera dónde tenía que buscar la verdad. Y a mí Jesús me iba enamorando y yo iba aceptando que Él hablaba como el que tiene autoridad, como decían en el Sermón del Monte que tanto leí en aquella época. Al final del sermón hay una palabra que decía que la gente decía que Jesús hablaba como el que tiene autoridad y no como los escribas. Y a mí me hacía gracia pensar lo que se tenían que molestar los escribas, esas personas rectas, bien vestidas, con tantas horas de conocimiento. Y Jesús, una persona humilde, que se sentaba con todo el mundo, se sentaba a la mesa con pecadores, una persona que aunque Él era quien era, había renunciado al trono y les hablaba cara a cara y los desnudaba cada vez que hablaba con ellos. Me hacía gracia y eso me hacía admirar más a Jesús, esa manera de hablar. Y poco después leí la palabra de la perla por primera vez. En ese entorno de cosas que me estaban sucediendo, que en mi corazón el Señor estaba trabajando y que mi cabeza estaba intentando conocer, leí la palabra de la perla. Y os tengo que confesar que me sentí profundamente identificado con el comerciante. Yo había leído el Sermón del Monte y había visto allí los valores del reino, la perla. Había entendido que aquello era verdad, que aquello era perfecto, y en mi corazón algo me decía que todo eso era lo que es bueno. Y era extraño porque si no había un Dios, como yo había pensado antiguamente, porque mi corazón clamaba por esas verdades que leía. Y me sentí muy identificado con ese comerciante que había encontrado la perla de gran valor y que había vendido todo para comprarla. Y ese testimonio di en la iglesia el día que me convertí, ¿vale? Es más largo, sucedieron cosas con las que el Señor demostró en mi vida que Él estaba en mi corazón y yo le acepté. Y ahí quedó esa cosa. Y eso sucedió hace años y pasaron meses, casi años, hasta que me ocurrió otra cosa. Una noche en casa, viendo la tele, los niños se habían acostado pronto, no habían dado mucha guerra, bien, porque por la noche siempre es una lucha, la cena, el baño, acostarnos. Y yo me había puesto a ver las noticias, había el tema este de la guerra de Ucrania, yo me había puesto Euronews, ¿vale?
Y cuando terminó el informativo, que decían cómo estaban las cosas y tal, vi un documental, un pequeñito documental que hablaba sobre las ostras. Y me dio curiosidad. La verdad es que yo en aquel momento no lo relacioné con la perla. Vosotros ya sabréis que sí que tiene que ver, claro, porque si no, hoy no lo nombraría. Pero vi un documental sobre las ostras y aprendí cositas de ellas. Y si no os importa, me gustaría contaros unas cuantas cosas que creo que nos van a alumbrar. La ostra es un molusco bivalvo. Eso lo busqué en internet luego. Ni idea de lo que significa, pero viene a decir como que es una pequeña almeja. Una pequeña no, una gran almeja. Vive en el lecho marino y aunque puede moverse, no suele moverse. Ella vive allí semienterrada y se alimenta a través de unos pequeños filamentos que tiene alrededor de su cuerpo. Entreabre la concha, hace mover los filamentos y el agua va pasando, ¿vale? De ahí ella puede atrapar todos los nutrientes. El agua es un medio vivo muy rico. Hay microplancton, hay bacterias, hay pequeños bichitos microscópicos y ella se va alimentando, ¿vale? Pero hay veces que dentro de la ostra se cuela una piedrecita, se cuela un trocito de concha, se cuela algo que para ella es peligrosa, porque aunque la ostra por fuera es muy muy dura, su cuerpo es muy delicado y cualquier cosa que hiera su interior puede matarla. Entonces las ostras tienen un mecanismo de protección y es como se crea la concha. La ostra lo que hace es coger esa pequeña imperfección y la recubre de una sustancia líquida que al solidificarse crea el nácar. Entonces la concha, capa tras capa, tras capa, tras capa, va alejando aquello que era peligroso de su cuerpo. Y lo que era una potencial dificultad y lo que era algo muy peligroso para su vida, de repente se convierte en una joya. La verdad es que pensaba mientras preparaba esta predicación que ahí había otra predicación, como el Señor utiliza las dificultades y utiliza el dolor para hablarnos, para moldearnos, para acercarse a nosotros y cómo el Señor hace a veces de dificultades en la vida de las personas la joya de la fe. Y ahí creo que hay otra predicación, pero hoy no es la predicación del día. Eso será para otro día si el Señor lo permite. Seguía el documental y yo seguía viendo que existen muchos tipos de perlas. Yo la verdad es que desde que era pequeña había visto las perlas esféricas, blanquitas, nacaradas, porque son de nácar, claro, y ya está. Pero no. Hay perlas de todas las formas, en forma de pera, en forma de lágrima, irregulares, esféricas, por supuesto. Y no son todas blanquitas, sino que las hay amarillas, rosáceas, doradas, negras y las hay de muchos tamaños. Los recolectores de perlas en la antigüedad buceaban a pulmón, iban recogiendo las perlas y se las metían en un bolsillito. Luego salían a la superficie, la abrían y buscaban si tenían una perla dentro. Se calcula que solo una de cada 1000 ostras tiene una perla dentro. Y muchas menos una con el valor suficiente siquiera de ser recogida. Hay muchas veces que tú abres una ostra y tiene una perlita chiquitita, eso no tiene ningún valor. Los recolectores ni siquiera la cogen, cierran la concha y para el agua otra vez. Entonces el tema es que las perlas eran muy apreciadas en la antigüedad. Cuando Jesús hablaba a aquella multitud, todos sabían cuánto costaba realmente una perla. Hoy no lo sabemos, porque desde hace varias décadas existen las perlas sintéticas. Hay piscifactorías donde tú metes una ostrita, le metes una bolita de plástico dentro, la ostra entiende que eso es peligroso y la recubre de nácar. Y a la vista es casi imperceptible para una persona normal. Un joyero experto, por lo visto, sí puede diferenciarlas, pero para una persona normal, no. También contaban en el documental cuánto ha costado la perla más cara que se ha vendido en la historia. 90 millones de euros. Es una perla de 24 centímetros y pesa 6 kilos. Vi una foto y no me lo creía. Decía, qué barbaridad.
90 millones de euros. Imaginaros lo que costaba un collarcito pequeño con unas cuantas perlitas. Así que, volviendo a la parábola de antes y con la mente puesta en el valor real de una perla, la verdad es que la parábola toma una nueva dimensión. La verdad es que lo primero que pensé cuando me di cuenta, después de ver el documental, reflexionando, lo primero que pensé es en la parábola de la perla, es verdad. Y pensé en ella y lo primero que sentí fue una grandísima vergüenza. Vergüenza de haber pensado que yo podría comprar esa perla. Es imposible. No tengo nada que valga lo suficiente para que yo lo pueda intercambiar por esa perla. Y la verdad que durante un par de días me sentí bastante avergonzado por haber pensado en que yo podía haber adquirido esa perla. Pero creo que ese no es el enfoque que el Señor le quería dar. Me gustaría parar en dos pequeños temas que me vinieron a la cabeza reflexionando sobre la parábola. Uno es la actitud de búsqueda del comerciante. El comerciante en cuestión estaba buscando perlas de gran valor. Y aunque no había visto ninguna tan preciosa, ni siquiera sabía que una perla así existía, él andaba buscando. Y de nuevo me vi reflejado en el mercader. Y me parece muy actual ese tema. Porque me parece que hay muchas personas que andan buscando algo en lo que volcar su vida, buscando algo que llenar el vacío que tienen en su corazón, sus ganas de trascendentalidad, sus ganas de transformar el mundo. Y yo lo había buscado en la filosofía, había buscado en la política, había buscado en muchos sitios algo que fuera verdad y algo que me llenara. Y había leído mucho, y había reflexionado, y había buscado, y sin embargo, un día encontré la perla. Hoy en día, la gente vuelca su vida en luchar contra el cambio climático, en protestar por la discriminación, en defender los derechos humanos, pelean por el bienestar animal, con protectoras. Hay muchas ideologías, hay muchas guerras injustas por las que protestar y por las que alzar su voz, y todo eso está bien, y muchas de esas cosas hacen que el mundo sea un poquito mejor, pero las personas, todas esas personas no han encontrado un motivo real por el que volcar sus vidas. Todas esas personas no han conocido a Jesús ni han buscado a Dios, y lo hacen un poco de una manera un poco desesperada de intentar darle un sentido a su vida, y el Señor tiene un propósito y tiene un sentido para cada una de nuestras vidas. Dice un versículo en Jeremías, en el capítulo 29, el versículo 13, que dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Es un versículo muy bonito, muy conocido, y me parece que si alguien no conoce al Señor y escucha el Evangelio con oídos atentos y con corazón abierto, descubrirá la razón de su vida, y descubrirá que aunque no sabía que había una perla tan preciosa, estaba ahí delante. Lo que pasa es que no la había mirado con atención. Me gusta pensar en la actitud de búsqueda que tenía ese comerciante. El segundo tema sobre el que quiero reflexionar es el valor de la perla, que es el tema central. La perla representa el reino de los cielos. Leída un poco a la ligera la parábola, como yo la había leído, se podría pensar que el mercader se embelesó de la perla. Él andaba buscando perlas y de repente vio una que le gustó tantísimo que en un arranque de capricho lo vendió todo y se la compró. ¿Vale?
Alguien que no entienda el valor de la perla podría pensar eso, pero los que estaban allí presentes, como ya os he dicho, todos los presentes sabían el inmenso valor que tenía una perla de gran valor. Y todos sabían, sin lugar a duda, de que ni el salario de todas sus vidas juntos podría hacer que ellos pudieran comprar una perla así. Así que, ¿qué debieron entender esas personas cuando escucharon al Señor enunciar la parábola? Hace ya 2000 años. Creo que entendieron todos que el mercader, aun perdiendo todo lo que tenía, había hecho un gran negocio. Había hecho el negocio de su vida. Había ganado. Y se había quedado sin nada, excepto con la perla, que es más importante y más valioso que todo lo que tenía. Y reflexionaba entonces, y podemos reflexionar hoy, sobre la renuncia que hay que hacer por el Evangelio. ¿A qué hemos renunciado nosotros por esa perla preciosa que ostentamos? ¿Somos conscientes de todo lo que hemos ganado? ¿Somos conscientes del gran negocio que hemos hecho al conocer al Señor? En la Biblia hay muchos testimonios de personas que se han sacrificado por el Evangelio. El libro de Hechos, sin ir más lejos, está lleno de esos testimonios. Personas que fueron perseguidas, expulsadas de donde vivían, apedreados, muertos, como Esteban, y todo por el Evangelio. Y lo hicieron con gozo, porque habían entendido el valor de la perla y habían decidido darlo todo para adquirir la perla. Hay un pasaje en la Biblia que me parece que habla de alguien que entendió muy bien esto. Y se encuentra en el capítulo 3 de Filipenses, son los versos 7 y 8. Es Pablo, que le escribe a la iglesia de Filipo y les dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! Pablo no había estado allí cuando se anunció esta parábola, posiblemente la escuchó después de boca de alguno de los apóstoles, pero Pablo había entendido perfectamente qué significaba aquella parábola, había entendido el valor del reino y había entendido que la perla para él era Cristo. Cristo mismo era la perla de gran valor para Pablo. Dice: lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. El rey que nos regaló, que nos acercó el reino de Dios a la tierra, que nos regaló las llaves, que nos explicó todas las cosas, que ha tenido a bien dejarnos su palabra para que sea guía de nuestra fe y de nuestra vida. Él era la perla de gran valor para Pablo. El mismo Jesús, en el Evangelio de Lucas 14, el versículo 33, dice: cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. De nuevo hace referencia, ya no de forma velada como en la parábola, sino de forma explícita a sus discípulos. Este versículo tiene equivalente en el Evangelio de Mateo y de Marcos, en los tres sinópticos, y seguro que por sus discípulos fue una enseñanza central. Volviendo a Pablo, Pablo había sido un fariseo acomodado, con estatus. Vivía con comodidad y era una persona de un prestigio intelectual importante. Era un conocedor de la ley grande. Había sido incluso uno de los líderes de la persecución de la primera iglesia en Jerusalén. Tenía una vida cómoda y muchas certezas. Y no se aferró a nada de eso con tal de ganar a Cristo. Él renunció a todo y lo tuvo por basura.
Dios tiene planes maravillosos para nuestras vidas, pero si seguimos aferrados a las cosas de este mundo, no podemos disfrutar de las cosas del cielo. Las personas de este mundo se conforman con cualquier cosa y lo podemos ver en todos sitios, pero nosotros conocemos la perla y sabemos el valor que tiene, y todo eso es basura. Y aunque las personas del mundo piensen que es una locura desperdiciar la mañana de un domingo aquí hablando de Jesús, para nosotros es un gran privilegio poder proclamar que nuestro Señor vive y que ha preparado una morada para nosotros allí, para que estemos con Él toda la eternidad. Y es un gran privilegio poder reflexionar en todo esto. La verdad es que me venían un montón de reflexiones, un montón de pensamientos en cuanto empecé a conectar ideas. Pensaba en el mercader, ¿no? El mercader lo vendió todo y tuvo la perla. Me imagino que después, si siguiéramos con su historia, se habría recuperado, claro, ese hombre no moriría. Volvería a levantar cabeza. ¿Y qué hizo con esa perla? ¿La tendría en una cajita, en un cajón? ¿La tendría guardada en una caja fuerte? Quizás la tenía en un atril en el centro del salón para que todo el mundo que entre la vea. ¿Se seguiría asombrando de que hubiera haber podido conseguir esa perla? No había posibilidad ninguna de que él consiguiera esa perla y sin embargo la tiene. Nosotros estábamos alejados de Dios y no había posibilidad ninguna de ser dignos de estar en su presencia y sin embargo lo somos. ¿Seguimos asombrándonos de haber podido conseguir esa perla? Pensaba que yo no había pagado un precio justo por ella y que como el mercader yo había hecho un gran negocio conociendo a Cristo y dedicándole mi vida. Pero también es verdad que a veces nos acomodamos, nos desenfocamos, nos olvidamos de la perla, miramos hacia donde no está y nos afanamos con las cosas del mundo. Nos hemos acostumbrado a tener esa perla y ya no la apreciamos. Yo creo que el Señor trabaja en nuestros corazones para volver a enfocarnos cada vez que apartamos nuestra vida de ese gran tesoro que tenemos. El mercader no pensó, con todo lo que me ha costado tener todo lo que tengo, ahora venderlo todo para comprarme la perla. Entendió el valor de la perla. Tenemos algo muy valioso en nuestra vida, tenemos un privilegio grandísimo y a veces nos desalentamos. Pero le pido al Señor que nos dé entendimiento y que nos dé fe aumentada y entendimiento aumentado para que tengamos presente cada día de nuestra vida el gran negocio que hemos hecho al aceptar al Señor en nuestras vidas. Que Dios os bendiga. Amén.